Ya tenemos los participantes, están todos los panelistas. Bueno, voy a dar inicio a una nueva conversación, un nuevo diálogo de este ciclo de conversaciones Ciencia y Pandemia de la Universidad de Los Lagos. El tema que nos convoca hoy es economía regional, crisis productiva y desempleo. Y los panelistas que nos acompañan es Francisco Muñoz, que es Seremi de Economía de la región de Los Lagos y es también ingeniero forestal. De parte de la casa de la universidad nos acompañan Hernán Frigolet, que es investigador del CEDER de la Universidad de Los Lagos, ingeniero comercial, Master of Science, y además fue también tesorero general de la República. Y quien guiará esta conversación es Sandra Ríos, que es la directora de investigación de la Universidad de Los Lagos, que también es ingeniero comercial y doctora en recursos naturales y sostenibilidad. Recordarle a los espectadores de este conversatorio que la estructura se organiza de la siguiente manera. Vamos a tener una conversación con los dos panelistas de aproximadamente 45 minutos y luego abriremos para preguntas de los espectadores al finalizar los últimos 15 minutos. Los espectadores nos pueden hacer las preguntas mediante el chat, nosotros las vamos a ir anotando, sistematizando y organizando para hacerlas al final de la conversación. Entonces, sin más, dejo a Sandra, que va un poco a guiar este conversatorio. Bueno, buenas tardes ya. Primero agradecer al Seremi de Economía, Francisco Muñoz, por acompañarnos hoy en este ciclo de conferencias de ciencia y pandemia que comenzamos hace aproximadamente un mes y que tiene como principal objetivo poder conversar, ¿cierto?, respecto a distintos temas que hoy nos preocupan y están relacionados con el momento especial que estamos viviendo, y hoy queremos hablar de economía regional y pandemia, y los impactos que la pandemia tiene y que está teniendo en la región de los lagos. Para eso también nos acompaña en este momento Hernán Frigolet, que es ingeniero comercial y es nuestro economista regional del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas. Con Hernán estamos trabajando hace un par de años en indicadores de economía regional y especialmente en construcción de la matriz insumo-producto, por tanto nos pareció que era la persona indicada para poder tener también esta conversación. Bueno, la idea es que vamos a partir con un par de preguntas a ambos y también vamos al final a tener la posibilidad de que las personas que nos están acompañando puedan hacer un par de preguntas también a nuestros invitados. Bien, en la región de los lagos especialmente se confirmó el primer caso de COVID el 7 de marzo en la ciudad de Puerto Montt, ¿ya? Y el 17 de marzo en Osorno y el 22 de marzo en Castro. El día 18 de marzo se decretó el estado de excepción constitucional y comenzamos el toque de queda. Esta medida impactó especialmente a los emprendimientos y a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y asimismo se implementó en Chiloé el 19 de marzo una barrera sanitaria y el 29 de marzo comenzó una cuarentena en la ciudad de Osorno. Estas medidas implicaron la prohibición de operación de muchos servicios no esenciales, como por ejemplo la construcción, los servicios, transporte, servicios automotrices, turismo, etc. El 20 de marzo se decreta la prohibición de operación de restaurantes, de cines, de gimnasios, de centros de entretención, y el 29 de marzo se logra la apertura de tránsito de pesca artesanal en Chiloé, y el 13 de abril se reabre la acuicultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia y el COVID-19 para la región de los lagos fue como un tsunami. Nos despertamos un día y un fin de semana, recuerdo, y se comenzó rápidamente a tomar una serie de medidas. Nosotros en la universidad comenzamos el teletrabajo el 16 de marzo, fue muy rápido. Y
lo digo de nuevo, la región de los lagos fue una de las regiones en todo Chile que fue una de las que comenzó a tener esta espiral ascendente de contagios. Entonces, la pregunta para ambos, un poco que nos cuenten y llevarlos un poco, retroceder un poco y hablar un poco de los inicios de esto. Y la pregunta, quiero comenzar con Francisco. Francisco, en marzo, quiero llevarte a marzo y que nos cuentes un poco cómo la región tomó la llegada del COVID-19, cuáles fueron los principales impactos, los sectores impactados y cuáles fueron, digamos, las reacciones de los sectores. Que nos cuentes un poquito cómo vivió el gobierno regional ese momento. Bueno, primero, Sandra, agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante la relación academia con lo público. También saludar a Hernán con mucho gusto de poder compartir esta instancia de información y también aprender de parte de ustedes. Primero, la pregunta, Sandra, es lo más grave respecto al calendario que explicaste muy bien del impacto es el cierre de ciertos ámbitos productivos o actividad económica, particularmente la de restaurantes, gimnasios y centros deportivos. Eso sin duda tiene un impacto directo en una operación que está en cero, está en estos ámbitos o actividad económica, y que también concentran una alta demanda de empleo. Eso es lo más grave de esta situación. Nosotros, tú lo mencionaste también, hay distintas medidas de acuerdo a las provincias, particularmente en el caso de la comuna de Osorno, que estuvo con cuarentena, sin duda hay una afectación inicial a los servicios no esenciales. La construcción, uno de ellos, comercio, que concentra también una importante instancia de mano de obra. Y por otro lado, en Chiloé, que fue la segunda provincia en escalamiento de casos, particularmente tuvimos inconvenientes en la industria acuícola, que inicialmente tuvo un cierre que duró unos 25 días respecto a impedir el tránsito en Chacao hasta que se tomaron medidas que pudieran tranquilizar a la comunidad, particularmente de desinfección y trazabilidad de las personas que ingresaban en Chiloé. Lo mismo con la construcción. Ciertas obras de construcción emblemáticas como hospitales se vieron paralizadas precisamente por no contábamos con todas las herramientas, por ejemplo con PCR, la masificación de PCR. Hoy día, por ejemplo, cualquier persona que ingrese por motivos laborales a Chiloé debe contar con un examen negativo de COVID. Por lo tanto, son avances que se han tomado para tranquilidad a la gente y, por supuesto, para evitar mayor tasa de contagio. Y la provincia de Yanquihue, yo creo que ha sido la tercera en este impacto cronológico del COVID. Hoy día estamos viviendo una situación complicada en Puerto Montt, pero estamos con medidas previas a una cuarentena, que sin duda sería un impacto bastante mayor en este núcleo urbano, particularmente de Puerto Montt y Calbuco, que también se está sumando. Ok, Hernán, con respecto a esto, decir que Hernán está en nuestra sede en Santiago, por tanto, ver un poco el análisis nacional y articularlo un poco con la región. La pregunta es la misma que le hice a Francisco. Tu micrófono, ahí sí. Sí, ahí sí, estaba ahí, porfiando. Un saludo a todos, a Francisco, Sandra, a ti y a todos los que nos acompañan. Sí, este ha sido un proceso en el cual obviamente nos sorprendió a todos, porque la propagación a nivel mundial fue muy rápida, y bueno, Chile siendo un país muy abierto, con mucho flujo internacional de personas, muchos chilenos que salen al exterior, muchos extranjeros que nos visitan, nos llegó bastante rápido el factor de contagio. Y yo creo que ahí pecamos un poco de ingenuo en términos de creer que esto iba a ser muy paulatino. Nunca aquilatamos bien en la cantidad de personas que están entrando y saliendo del país, y siendo este un virus que es muy fácil de adquirir el contagio, obviamente se masificó rápidamente. Y yo creo que ahí, bueno, no había un protocolo tan definido desde el punto de vista de lo que se iba a hacer para tratar de contener la pandemia, y sobre todo es una contención que tiene que ser muy estudiada para que el sistema de salud pueda reaccionar adecuadamente. Bueno, y
en la medida que esto empezó a exportarse porque la entrada del virus es por Santiago. El aeropuerto, no cabe duda que fue el brote a nivel nacional, y de ahí se expandió. Recordemos que el Aeropuerto Internacional de Santiago es el que cubre prácticamente toda la salida de pasajeros para todas las regiones del país. Son muy pocos los aeropuertos que tienen salida directa desde las regiones al exterior. Por lo tanto, la entrada y salida de chilenos pasa forzosamente por nuestro aeropuerto en la ciudad de Santiago, y de ahí se ramifica hacia todas las regiones. Entonces, obviamente el mecanismo de traspaso fue bastante rápido. Y segundo, al inicio parecía que había un control sanitario bastante fuerte sobre el contagio, y los contagios activos parecieron estar bajo control. Y eso yo creo que fue el segundo elemento que nos sorprendió, y en la cual probablemente se actuó en forma autocomplaciente, y de la nada, en 2 semanas, el cambio fue brutal. Y nos encontramos con una situación ya de pandemia desatada en Chile, un estrés sobre el sistema de salud enorme, y bueno, la cantidad de contagios y la cantidad de muertes se empezaron a disparar. Y eso llevó entonces a tomar medidas que son medidas principalmente de inmovilizar a las personas. Y ahí, bueno, como contaba Francisco, se impuso el toque de queda, que eso restringe un conjunto de actividades importantes. Se empezó a operar con las cuarentenas y con todo lo que tiene que ver con las aduanas sanitarias que entorpecen el movimiento de las personas a lo largo del país. Y eso obviamente ha ido golpeando fuertemente algunas actividades en particular. Y por otro lado, se tomaron también decisiones del cierre de actividades, lo que se llama el lockdown, ¿sí? Abajo las cortinas, y ahí hemos tenido actividades como el comercio, bueno, los malls, los restaurantes, los hoteles, que son lugares de concurrencia masiva, y por lo tanto son vectores de contagio que hay que contener. Y eso obviamente ha empezado a afectar, por ahí empezó el efecto más fuerte sobre la economía nacional y por supuesto sobre la economía regional. Restaurantes, hoteles y toda la industria turística es un eje importante para la región, y eso obviamente se ha visto muy entorpecido, primero por el lockdown, el cierre de cortina, que es un factor de oferta, y después un factor de demanda porque disminuye la movilidad, y la región es una región abierta al turismo, receptivo, tanto de chilenos como de extranjeros. Y por lo tanto, eso se ha visto muy fuertemente afectado. Y eso fue el punto de inicio, y rápidamente la crisis sanitaria vino acompañada entonces de una crisis económica muy fuerte. Ya las proyecciones para nuestra economía nos dicen que va a haber una contracción del PIB nacional del orden del entre el 7 y el 8%, y obviamente eso se va a transmitir con mayor fuerza a las regiones como la de los lagos, donde hay un conjunto de actividades que son muy relevantes desde el punto de vista del empleo y desde la actividad económica también. Pero hay otros sectores que van a lograr resistir, que están obviamente en el centro de lo que son las industrias esenciales, y obviamente el consumo se está concentrando en ese tipo de actividades, en desmedro de prácticamente la caída a cero de la actividad de otros sectores. Ok. Mi segunda pregunta es, bueno, ya más o menos ambos han mencionado que uno de los principales sectores, o los sectores más afectados, el tema del comercio, el tema del turismo, ¿no? En el trimestre móvil, enero, febrero, marzo del 2020, en la región de los lagos tuvimos una tasa de desocupación del 5,1%. Esto casi dobla al trimestre del 2019. ¿Cómo se viene el trimestre abril, mayo, junio? Francisco, ¿estas cifras van a ir empeorando? ¿El desempleo va en una curva ascendente? Sí. Perdón, ¿qué cifra dijiste, Sandra?
5,1%, según el último, tengo el último reporte de línea del trimestre enero, febrero, marzo, que todavía no pescaba bien la pandemia. No, estamos actualizados marzo, abril y mayo, ese es el último reporte. Okay. Por eso estaba con noticias positivas tuyas, pero no, lamentablemente ha aumentado esto a 6,9%. Y aquí Hernán, compartí con Hernán también la visión regional, y él señaló un punto importante, que es la industria de alimentos. Lo conversamos, Sandra, en los días previos. Entre todo lo malo, la industria de alimentos, que está concentrada tanto en lo apícola como en lo ganadero y lechero, ha tenido buenos indicadores, sin perjuicio de impacto mayor, y que también no está muy visibilizado tanto en los medios de comunicación y la opinión pública, que es los informales. Ya nosotros, el mayor impacto que ha tenido en el empleo ha sido en la informalidad. De hecho, el cálculo simple, digamos, es que más de 30.000 personas han pasado a la inactividad, precisamente porque, por ejemplo, el impacto de Osorno, o en la misma provincia y en Quihue, también los servicios personales han sido los más golpeados. También hay que tener una mirada de género respecto a esto, asesoría del hogar, servicios personales, cuidado de adulto mayor. Toda esa restricción ha generado un impacto principal en la informalidad, porque en general hablo, la medida de protección del empleo también, que hasta el día de hoy está cubriendo a 17.000 personas, también ha sido un alivio, particularmente para los actividades económicas que han tenido cerradas. Entonces, Sandra, primero actualizar esa cifra de desempleo, 6,9%, respecto al último trimestre que está observado por parte del INE, que es marzo, abril y mayo. Marzo hay que tener la salvedad que nosotros, muy bien lo explicaste tú en el calendario, tenemos el 50% de marzo con impacto de COVID, pero ya el próximo trimestre nosotros, yo pensaría, yo inicialmente pensábamos que ya íbamos a estar en el 10% de este reporte. Afortunadamente eso no ha ocurrido, pero sin perjuicio de ello, las medidas que hay que apuntarlas a este segmento que está siendo grandemente golpeado, que es particularmente los informales y también aquellos empleados que laboran en los rubros que están hoy día en cero. Hernán. También, Sandra, perdón, para complementar, 8,2% de desempleo en mujeres. Eso también, Hernán lo sabe muy bien, esa cifra también se replica a nivel nacional, y sin duda hay instancias de protección al empleo de la mujer que también están siendo diseñadas para tener esta focalización. Francisco, para las personas que nos están acompañando, ¿nos podrías explicar en fácil en qué consiste la ley de protección al empleo? Bueno, hay tres medidas, tres áreas de esta ley de protección del empleo. Primero es el pacto de suspensión. Aquí hay que tener claro que la ley señala un acuerdo entre empleador y trabajador. El 80% precisamente ha sido utilizado en la suspensión del empleo, es decir, se mantiene el contrato laboral, el empleador se mantiene a cargo del pago de cotizaciones, y el Estado, ya sea a través de la proporción del ahorro individual o del Fondo de Seguro Cesantía, cubre una proporción de la renta del trabajador que tiene contrato de trabajo. Ya habían ciertas exigencias, por ejemplo, antigüedad de 3 meses, u otras relativas al aporte individual. Y la otra es la suspensión parcial, que tiene el 20% restante. La suspensión parcial significa disminución de la jornada laboral con la consecuente disminución de la renta por parte del empleador hacia el trabajador. Esas son las dos más utilizadas, y el resto genérica, que es el complemento al Fondo de Seguro Cesantía. Ok. Hernán, ¿tú qué piensas con respecto a la arquitectura de la Ley de Protección del Empleo? Mira, yo creo que tenemos que ver un poquito las cifras de lo que comentaba Francisco. Yo tengo aquí un cuadro que es muy claro desde el punto de vista de lo que está pasando. Y hay un fenómeno que lamentablemente las estadísticas están solamente disponibles a nivel nacional. El INE publica lo que es el detalle de los ocupados y su calidad en términos de trabajadores presentes o ausentes, solamente a nivel nacional. Y ahí, bueno, hacemos un poquito de agua en términos de no tener la misma calidad de data para poder analizar en toda su magnitud
lo que está pasando con el mercado laboral y con la economía de la región, que el mercado laboral es un reflejo de lo que está pasando con la economía de la región. Si lo vemos a nivel nacional tenemos aproximadamente 3.300.000 personas que están inmovilizadas. Es decir, que estando hace 4 meses atrás plenamente activas en el mercado laboral, hoy están inmovilizadas. ¿Cuáles son esos? Los cesantes, que a nivel país ya llegan a 1 millón de personas aproximadamente, que eso se mantiene en el mercado laboral y obviamente están en una situación de búsqueda de empleo porque lo perdieron. Tenemos gente que salió de la fuerza de trabajo y por eso los indicadores de desempleo no han subido con toda la virulencia que debe haber sido, ¿sí? Hay una salida fuerte, prácticamente 1.200.000 personas que salieron de la fuerza de trabajo, que es justamente lo que planteaba Francisco, que es gente que mayormente estaba en la informalidad, haciendo actividades por cuenta propia, informales, y dada la inmovilidad a la que están sometidas por las cuarentenas, por los toques de queda, que no hay público circulando por las calles de la ciudad, se retiran de la fuerza de trabajo porque saben que vender, hacer alguna actividad no les va a dar mayor rédito. Ahí tenemos 1.200.000 personas, junta prácticamente 2 millones de personas a nivel nacional, y un tercer componente es justamente los trabajadores ausentes, que se declaran ocupados, pero que están ausentes, muchos de ellos probablemente cubiertos por la Ley de Protección del Empleo. Y ahí tenemos aproximadamente otro millón de personas que están en esa calidad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos a nivel regional? Voy a tratar de compartir la pantalla para ver un poco las cifras. No sé si lo ven. ¿Resultó la compartida, no? ¿Sí? Resultó. Ya, lo voy a poner en modo presentación. Miren, y aquí lo que estamos conversando, lo que teníamos a nivel regional, teníamos una fuerza de trabajo que eran 423.000 personas y se redujo en el marzo, abril, mayo a 350.000 personas aproximadamente. Es decir, la fuerza de trabajo disminuyó en 73.000 personas. Eso, desde el punto de vista de lo que está dentro de la fuerza de trabajo, los ocupados disminuyeron en 84.000 personas. Tenemos una caída de la ocupación de 21%. Y esa caída de ocupados, de 84.000, 73.000 se fueron de la fuerza de trabajo, ¿sí? Salieron de la fuerza de trabajo. Y esos 73.000, ¿dónde están hoy? Están en el fenómeno que yo les ilustraba antes a nivel nacional. 56.000, ¿sí?, de esos 73.000 que desaparecieron de la fuerza de trabajo quedaron como inactivos, pero potencialmente activos. Ellos, si tuvieran una posibilidad de emplearse o salir a vender, lo harían, sin lugar a dudas. Entonces ahí tenemos potencialmente activos 56.000 personas, ¿sí? De esas 73.000, 56.000 ahí están listas para empezar. Y desde el punto de vista de los índices de desocupación, 6,9, el índice de cesantía, 6,6, trabajadores que perdieron y que están buscando, y los desocupados que incorporan a los que están buscando por primera vez, que no son que hayan perdido su trabajo. Y aquí entonces aparece un nuevo indicador del desempleo potencial, donde estamos sumando estos inactivos potenciales, que subieron de 21.000 a 77.000, y que se los junto con los desocupados, tenemos aproximadamente 100.000 personas de una fuerza de trabajo que era en torno a las 400.000 antes de la crisis. Tenemos 100.000 que están en esta situación de inmovilismo laboral, ¿sí? O sea, tenemos un desempleo potencial que en la medida que se empiecen a relajar las medidas restrictivas, estas personas van a salir a buscar trabajo. Y el indicador de desempleo podría llegar potencialmente a un 29,1%. En el año anterior, ¿sí?, ese indicador de desempleo potencial estaba en torno al 8%, con un nivel de desocupación del 3,2%. Entonces aquí tenemos un fenómeno que está siguiendo el molde de lo que estamos viendo a nivel nacional. Lo que no podemos ver, cuántos de estos ocupados son ocupados que están ausentes, ¿sí? No podemos ver aquí cuántos están efectivamente en una situación en la que están cubiertos por el sistema de protección del empleo y que por lo tanto mantienen su vínculo laboral, pero no están presentes en el lugar de trabajo, están en sus hogares cumpliendo la cuarentena, que es lo que establece el marco legal también. O sea, no puedo estar acogido a la Ley de Protección del Empleo,
en términos de subsidio de cesantía full, no el de jornada parcial, y estar al mismo tiempo trabajando. Ahí hay que ser claramente respetuosos de lo que son las leyes laborales. Desde el punto de vista de la destrucción de empleo, importante aquí lo que estamos hablando de una caída de la ocupación, y por lo tanto tenemos que las actividades que más crean empleo también son las que han visto la mayor destrucción de empleo en este periodo. La industria manufacturera ahí ha perdido prácticamente 15.000 puestos de trabajo, el comercio casi 18.000, la construcción 14.000, restaurantes y hoteles el que menos ha perdido, pero yo creo que ahí la mayor parte está bajo el alero de la protección laboral. Por lo tanto, ahí, en la medida que esto se ha ido agrandando y no vamos después a tener un plan de reactivación que se haga cargo de estos sectores, probablemente vamos a tener ahí un incremento de la cesantía. Y en educación y salud, que uno habría pensado que no habían tantos efectos, miren, hemos perdido en educación 9.000 personas de empleadas y en salud 2.000 personas. Y en servicio doméstico, bueno, la reducción ha sido dramática, prácticamente se ha destruido la mitad del empleo que existía en la región. Entonces aquí ya está claro por dónde tiene que venir nuestra política pública para lo que va a ser la protección y la reactivación. Visto desde una mirada de demanda agregada, ¿qué es lo que tenemos? Inversión está en paralización, ¿sí? Todo lo que son las estadísticas de edificación y permisos de edificación habitacional y no habitacional están con paralización casi total. O sea, yo creo que en el próximo mes vamos a tener que ahí va a estar eso completamente parado. Y la ejecución de la inversión pública, que también tiene que ver con la construcción, que las empresas constructoras privadas no pueden salir adelante con los proyectos, tampoco van a poder hacerlo en el caso de la inversión pública. Por lo tanto, ahí tenemos una situación compleja, que esperemos que en la reactivación pongamos mucho foco ahí y podamos salir rápido de esta paralización. Por el lado de las exportaciones tenemos dos fenómenos que están ocurriendo: restricción del comercio internacional, que eso ha hecho que los envíos se ralenticen, y obviamente la logística ha tenido que acomodarse, y por otro lado el efecto recesivo en los países de destino han deprimido los precios. El otro día salió un reportaje a nivel de la industria acuícola, principalmente la salmonera, están viendo una caída de precios promedio del orden del 15%. Y el presupuesto público está en un proceso de reasignación y con restricción financiera, y eso está golpeando fuertemente el Fondo Común Municipal y está afectando también la capacidad de reacción de los municipios. Sobre todo esto tenemos que tenerlo presente para lo que va a ocurrir hacia el último trimestre del año, donde esperaríamos que las municipalidades activen fuertemente algunos programas de empleo. Finalmente, el consumo de los hogares, con lo que estamos viendo en el mercado laboral, ¿sí? Disminuye la ocupación fuertemente, se está incrementando el desempleo, está cayendo la masa de ingresos laborales, ¿sí? Asociado a esta destrucción de empleo, y aun cuando se proteja el empleo, el seguro de desempleo cubre parcialmente la renta, y por lo tanto hay una caída inevitable de los ingresos laborales. Y por otro lado, tenemos que un aumento de la deuda va a condicionar el dinamismo futuro. La gente, cuando no tiene ingresos y cuando los programas de protección cubren parcialmente la renta, hay que complementarla con deuda o con reducción de los ahorros. Y eso obviamente va a condicionar el futuro del consumo de los hogares. Y en términos de flujos turísticos, bueno, estamos en congelamiento, las restricciones de desplazamiento interno y interno están golpeando a la industria, y después en la fase de recuperación, viendo la temporada de verano que se nos aproxima, la caída del ahorro y del ingreso y del alto endeudamiento hacen prever una temporada bastante compleja para la industria turística. Eso desde el punto de vista de una mirada rápida, para tener un contexto ya, ponernos en el tema de fondo. Ahora, en términos de las medidas que hemos tenido en términos de protección de empleo, yendo a la última interpelación que me hiciste, Sandra, es que si analizamos lo que está pasando con el Fondo de Cesantía, tenemos que los recursos acumulados ahí siguen creciendo, ¿sí? Pese a que han disminuido las cotizaciones, porque hay mayor desempleo, en lo que está recibiendo en las cuentas individuales, lo que está recibiendo el Fondo Solidario, se sigue incrementando. Entonces, hay una primera lectura que tal vez podríamos haber sido más agresivos desde el punto de vista de haberle permitido a las personas sustentar un nivel de ingreso mayor,
probablemente podríamos haber tratado de estabilizar en esta época de pandemia, cuando coincide con la mayor inmovilidad de las personas, estabilizar los ingresos del seguro de cesantía en torno al 70%, y haber evitado esta caída muy brusca que hubo del 70 al 55%. Bueno, la ley tuvo sus modificaciones y ya estamos en un 55%, pero un 55% o una caída del 45% de la renta es muy grande, y podríamos probablemente haber hecho un uso un poquito más agresivo de los recursos que están ahí, que son prácticamente, se mantienen en torno a los 14.000 millones de dólares, y eso yo creo que se podría haber hecho una situación que hubiese amortizado o amortiguado el efecto de la crisis sanitaria sobre la crisis económica. Y sin lugar a duda ahí tenemos todavía un campo fértil para el futuro. Herramientas que se pueden seguir utilizando, hay que ser creativo y buscar ahí cómo apoyar desde esa plataforma de recursos a las actividades económicas que tienen que recuperar sus ventas en los próximos meses, esperemos, y sobre todo en el año 2021. Gracias, Hernán. Tus datos nos dejaron un poco preocupados, ¿ah? Y entonces ahora viene la pregunta necesaria, que es reactivación, Francisco, de cara al segundo semestre. Especialmente, y para dar algunos datos, la región presenta cerca de 105.000 empresas, de las cuales el 99%, tengo un cantante acá al lado, todos lo conocen. De estas casi 150.000 empresas, el 99% corresponde a MIPYMES. Y bueno, el 54% está en Yanquihue, el 26% en Osorno y el 17% en Chiloé. Palena 1,3, no se me olvida, Palena. Por tanto, además, en estas empresas existen además cerca de 150.000 personas en la calidad de prestadores de servicios en segunda categoría. Y los rubros más representativos, ustedes ya los dijeron también, venta al por menor de alimentos, venta al por menor en general, construcción, transporte, restaurantes y servicios. Para el segundo semestre, y considerando que tenemos una situación distinta para Osorno y para Puerto Montt, Francisco lo dijo, Puerto Montt está a punto de caer en cuarentena, porque sus tasas de contagio están siendo bastante altas. Osorno pareciera ser que está un poco más lento, tenemos 0, 1, 2, 4, hace el día estuvimos un 8 que nos asustó, pero luego caímos al 1 y al 2 más o menos, pero Puerto Montt no para. Entonces, ¿qué viene para este segundo semestre con respecto a la reactivación? Y me gustaría separarlo por sectores productivos. Por ejemplo, hablemos primero de los sectores de la extracción primero. Agricultura, pesca, pesca artesanal, por ejemplo. Pesca artesanal, acuicultura, ganadería, leche. Francisco, un poco... De todo. Hablemos de la reactivación para el sector primario. Y después nos pasamos a los servicios. Vale, mira, a ver, primero, solamente complementar la información, el INE incluyó en los meses de abril, mayo y junio 6 preguntas concernientes al impacto COVID, ¿ya? Y esas preguntas van relacionadas precisamente a la incorporación del teletrabajo y otras medidas que se han tomado desde el punto de vista laboral, y por lo tanto en el próximo reporte deberíamos tenerle cifras regionales. ¿Por qué no se consideraron los 2 meses para publicarlo? Precisamente por el error muestral que podría acarrear eso. Entonces, en el próximo reporte de INE ya tendríamos algunos indicadores del impacto COVID en el empleo directamente, más allá de lo que se reporta genéricamente por parte del INE. Sandra, a ver, bueno, la matriz productiva de la región, lo conversamos principalmente en el ámbito de alimentos, una concentración que yo creo que va a tener buenos efectos de aquí a cara del segundo semestre del 2020, primer semestre del año 2021. Nosotros en general las medidas han sido genéricas, a excepción del turismo, que
que sin duda es el más golpeado. Ahí ya se implementó un Reactiva de Turismo que cerró la semana pasada, que fue financiado a través de Cercotec, ¿ya? Luego tenemos tres programas que son FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que están enfocadas en un segmento de MIPE, ¿ya? De microempresa, por 2.000 millones de pesos. Luego uno genérico que es MIPYME, por 1.000 millones de pesos, y otro MIPYME que es exclusivamente turismo por 500 millones de pesos, que se van a lanzar ahora el 30 de julio. Esto, recalcar que son con recursos FNDR, mientras el Reactívate de Turismo y el Reactívate genérico de Cercotec fueron lanzados por recursos nacionales. Después, en otro segmento que corresponde a la amortiguación del empleo, finalmente, también hay recursos FNR para un proempleo, no desde el punto de vista social, pero sí tratando de absorber a las personas que informalmente o formalmente perdieron su empleo. Ahí estamos financiando 6.500 cupos a nivel regional, que son administrados por los municipios, que son quienes conocen mayormente la realidad. Antes de ayer escuchaba al alcalde Bertín también haciendo un llamado a poder tener la inscripción en estos cupos de proempleo. Y ya sabemos que las medidas anteriores corresponden particularmente al FOGAPE, el Fondo de Garantía de Préstamos del Estado, que en la región tiene 231.000 millones de pesos con 8.149 operaciones, y según reportes de la entidad bancaria, un 48% ha correspondido a comercio y turismo. ¿Ya? Ahí tenemos que los dos trámites que están gestionándose respecto al FOGAPE, particularmente ampliar el periodo de gracia al ámbito turístico a 12 meses, en vez de los 6 meses que trae titularmente la ley, y también poder aumentar los meses que se están otorgando de préstamos, particularmente para el ámbito de restaurantes, que sin duda tiene una ampliación hasta al menos septiembre. Tú mencionaste respecto a los ámbitos económicos, o actividades económicas, si podemos llamarlo correctamente. A ver, agricultura y ganadería, a excepción de precios de la carne, hemos tenido un impacto negativo por la inserción de carne internacional particularmente, pero estaba revisando, por ejemplo, los precios de la leche, que a ti te interesan tanto, Sandra. Ha tenido un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. No hay un aumento de volumen, pero sí la mayor demanda de mercados internacionales particularmente ha tenido un impacto muy positivo. Yo diría que la cenicienta hoy día de las actividades económicas de la región es la leche, particularmente por este aumento. Luego tenemos la ganadería, que ya lo mencioné. Ha habido una fuerte presión de carnes desde Uruguay, Brasil y Argentina, y eso ha bajado aproximadamente un 10 al 12% el precio de la carne chilena. Luego tenemos la actividad acuícola, Hernán lo mencionó, tenemos una baja en los precios, por ejemplo, de salmón, y te sumo también, Hernán, un ámbito productivo interesante de la región, que es la mitilicultura. La producción de chorito también ha tenido una baja en los precios, porque también, como ocurre en nuestro país, la cadena Oreca a nivel internacional está con cierres, y hoy día se ha reventado a los supermercados, que ese ha sido el mercado que ha aliviado. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos en el último reporte de exportaciones del mes de mayo un aumento de casi 2 puntos porcentuales de las exportaciones respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, diríamos que este ámbito acuícola particularmente está equilibrado. Y lo otro que tenemos sí baja, que en la región tiene menor participación, pero sin duda es importante en el volumen al menos, que es la exportación de astillas a Japón y China, que da la baja en estos países del Medio Oriente, del Oriente, digamos, ha bajado la producción de papel, indicado también una baja en la demanda de este tipo de productos. Y lo que viene ahora en construcción, que también lo conversábamos, construcción nos mostraba el aporte al empleo, son 40.000 efectivamente en la región, 26.000 de ellos son formales y 14.000 informales, y el Ministerio de Vivienda y también el Ministerio de Obras Públicas ya anunciaron, digamos, cuáles van a ser los presupuestos para el próximo año, y al menos del mismo hay un aumento del 40% de presupuesto, precisamente para atacar la problemática de viviendas sociales, pero también en empleo, y del MOP en nuestra región, que es la región más importante en inversión del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos 260.000 millones de pesos del año 2020, que van a pasar a ser 340.000 millones de pesos para el 2021, da el importante impacto que tiene estas obras públicas en el empleo y también la
la cantidad de apalancamiento en la cadena productiva que tiene este ámbito económico. Ok, y con respecto a cadenas agroalimentarias más cortas, por ejemplo, los pequeños productores agrícolas o los pescadores artesanales que hoy tienen problemas para salir con sus productos a todo esto a las ferias o a los canales más domésticos. ¿Qué se piensa para ellos? La pesca casi necesitamos un encuentro exclusivo para este ámbito, porque es bastante variado, son 59 especies productivas en la región, 34.000 pescadores artesanales registrados, lo que implica el 36% del volumen nacional, es bastante importante. Y ahí, si yo diría, el impacto variable que hemos tenido del COVID en la región, en la pesca, es también variable. Tenemos especies que están con mucha positividad, por ejemplo el erizo, alrededor de 3.000 o 4.000 personas se desempeñan en torno de erizo, esta es una temporada que está terminando, pero que ha tenido muy buena demanda de Corea y Japón. Luego tenemos la merluza, que efectivamente ha tenido bajas en Merca Madrid, que el 80% de la merluza va a ese mercado, y ahí tenemos un impacto negativo, lógicamente. También tenemos un impacto negativo en los bivalvos, que es básicamente almeja, choro, cholga, porque ha habido cierre de la cadena oreca y también limitaciones de tránsito en Santiago, tan particularmente en el terminal metropolitano pesquero. Y luego me quedan las algas. Las algas han aumentado su volumen de demanda. Aquí tenemos dos especies muy importantes, que son el pelillo, la industria básica del alimento, y también la luga. ¿Ya? Hay dos componentes que se comercializan y han estado con buena demanda, lo que ha amortiguado este impacto. Y respecto a eso, Sandra, más allá de las herramientas que se mantienen de parte de INDESPA, que es el nuevo Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, el ingreso familiar de emergencia que tenía el espíritu no solamente social, sino que en la informalidad, en la región ya tuvo impacto en 10.200 hogares de pesca artesanal, es decir, 33.000 pescadores artesanales se acogieron a ingreso familiar de emergencia, y también te sumo a otro ámbito productivo que son los feriantes, que también tenían cobertura a través de este ámbito, y eso dura hasta septiembre. ¿Ya? Es un ingreso familiar de emergencia. Hernán, voy a ver la hora, porque son 5:45. Pero Francisco dice que empezamos más tarde. Francisco Arauz. Con respecto, Hernán, ahora quiero preguntarle a Hernán, ya le he preguntado mucho al Ceremi, con respecto al tema de la reactivación y de estos paquetes de medidas que nos comentaba el Ceremi, ¿qué echas de menos? Ayúdame al Ceremi. Bueno, yo creo que hay que partir en un diagnóstico claro de cómo hacer el proceso de recuperación, ¿sí? Yo creo que hay que prepararse no para una recuperación rápida, ¿no? Esto no va a ser un sprint de puesta al día en términos del bache que ha significado la paralización de las actividades. Y hay sectores que van a tener una recuperación muy paulatina. Bueno, Francisco lo planteaba en términos de cómo va a ser la normalización en el rubro de los restaurantes, cómo va a ser el proceso también en las industrias turísticas. Y esa va a ser una normalización que va a ser de largo aliento. Entonces yo creo que ahí hay que ir preparando un conjunto de herramientas en las cuales hay recursos que van a estar disponibles, pero que no son de una inyección por una vez. O sea, lo que nos ha planteado ahora Francisco, y un poco lo que se ha visto a nivel nacional, porque algunos programas son a nivel nacional, son como para dar un fogonazo inicial, de darle a los sectores una capacidad de reemprender, o sea, de refortalecer su alicaída finanzas, que es clave para poder reemprender y retomar la cadena de proveedores y tratar de, obviamente, irse acomodando a una demanda que va a ir siendo muy paulatinamente liberada. Y por lo tanto hay que prever que en estos rubros vamos a tener aproximadamente entre 6 y 9 meses que las ventas van a estar en el orden del 50%, porque hay que ser muy cautos para tratar de evitar que obviamente tengamos rebrote asociado a muchos contactos sociales.
Y por lo tanto ahí yo creo que hay que ir trabajando y siendo creativo. Obviamente a nivel regional uno no puede actuar en forma autónoma, pero sí en términos de irlo planteando y ver de que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con protección del empleo se puede ir estructurando una situación en la cual haya flexibilidad en el uso de esto, ¿sí? De modo que mantengamos una gran cantidad de gente ocupada y protegida al mismo tiempo en momentos en los cuales podemos ir alternando la misma dotación, porque ¿cuál es el objetivo? Es tratar de que la gente que está en protección del empleo y que no han visto no han visto interrumpido su vínculo laboral, no sean despedidas. Y en ese sentido, lo que uno puede hacer cuando estás con restricciones de venta, estamos hablando de la industria turística y de todo lo que tenga que ver con restaurantes y hoteles, uno podría ir alternando gente que un mes esté a full trabajando, pero obviamente va a tener la mitad del público, la mitad de las habitaciones disponibles, porque obviamente en los espacios comunes es donde hay que concentrar el público y ver ahí cuál es la cantidad óptima de público que se puede aceptar. Y entonces alternar después otros que estén un mes con protección de empleo, después se activan, etcétera, porque el fondo de cesantía tiene recursos para tratar de ir en una lógica de coberturas parciales y proveyendo esa cantidad de recursos y dándole entonces a las pymes, que son las que están principalmente en esos sectores, un respiro desde el punto de vista de reducirle sus costos operacionales, ¿sí? Sobre todo los costos laborales operacionales que tienden a ser bastante elevados. Entonces, tratar de buscar, flexibilicemos lo que tenemos y hagámoslo una flexibilización que sea transitoria por esta circunstancia y después volvemos a lo que es nuestro sistema de seguro de cesantía normal. O sea, tenemos que tratar de evitar de que nos encontremos con gente que hoy está ocupada y que está ausente porque está con protección del empleo, después la veamos en la situación del desempleo y con un seguro de desempleo, que es bastante breve en términos de su cobertura, y estos son procesos en los cuales la recuperación del empleo van a ser más largas. Y por otro lado, yo creo que hemos tenido en estos meses una falencia generalizada desde el punto de vista de que se ha hecho pasmosa la brecha digital que nos afecta. O sea, la política pública se ha visto muy entorpecida en su buen funcionamiento por la brecha digital que tenemos. Y esto no es solamente pegarle coscacho al Estado, sino que tenemos ahí también un sector privado. Por ejemplo, la AFC, el administrador del Fondo de Cesantía, es un ente privado, pero que obviamente no estaba a la altura desde el punto de vista de lo que se necesitaba en circunstancias como esta para responder en mecanismos virtuales y donde la gente esté enganchada fácilmente. Y por otro lado tenemos que la llegada de recursos a las personas ha sido extremadamente lenta, ¿sí? Lo que hemos visto ahora con el IFE 2.0, tenemos una lista de solicitudes que están en espera de ser tramitadas, que son 1,5 millones de personas, y entregamos recursos a 2.500.000 aproximadamente, tenemos 1,5 millones más que están a la espera. Entonces, eso obviamente dificulta y se traduce en crisis económica. O sea, si ese 1,5 millones de personas hubiese quedado cubierta rápidamente, obviamente que tendría un efecto menor sobre la demanda agregada y el consumo de los hogares. Entonces yo creo que hay varias lecciones que hay que sacar acá. Tenemos que mecanismos que tienen muchos recursos, pero que son muy inflexibles. O sea, el seguro de desempleo está sobredimensionado en términos de los recursos que tiene. Y tiene una gran inflexibilidad en términos de uso de los recursos. Entonces ahora en esta transición podemos tratar de experimentar y buscar, y eso sería que podría aplicarse en varios sectores de actividad, en el comercio, en los restaurantes, en los hoteles, en la industria turística. También podría aplicarse en algunos sectores productivos que van a tener demandas que van a empezar, por ejemplo, en el sector de los pescadores, ¿sí? Con el IFE podríamos hacer una cosa parecida, desde el punto de vista de ir entregando recursos durante más tiempo, menores, pero y que vayan alternando con movimientos de la actividad hacia una normalización. Entonces yo creo que hay, afortunadamente, los recursos están, lo que tenemos que hacer es modernizar un poquito, flexibilizar lo que tenemos y sacarnos la camisa de fuerza que está haciendo que la política pública esté teniendo problemas de cobertura y esté siendo muy lenta en términos de que los recursos estén llegando a quienes lo necesitan en el momento que sea propicio.
Hernán, gracias. Ya son la 1 para ir terminando. Ya estamos hablando en algunas regiones de volver a la normalidad. Cosa que a todos nos preocupa muchísimo, ¿no? De hecho, las 2 regiones que ya están en plan nueva normalidad son Los Ríos y Aysén. Con respecto a prepararse, Francisco, para volver a esta nueva normalidad que parece que viene a quedarse y que no tiene nada de normal. Hablábamos también hace un tiempo de protocolos. Cuéntanos un poquito en qué están trabajando ahora. Me contaste que había un protocolo para el tema del turismo, para el tema de los hoteles. ¿Cómo lo están proyectando para poder salir de nuevo a la vida? A ver, primero, claro, efectivamente se anunció, se lanzó este programa Paso a Paso que contempla diferentes etapas respecto a los territorios. Nosotros aclaramos ayer definitivamente que esto tiene aplicación de carácter comunal, es decir, la autoridad sanitaria, como estamos todavía en estado de excepción, es la autoridad sanitaria la que determina esta instancia, siempre validado con el jefe del Estado Mayor, que es a nivel regional. Y nosotros, lo mencioné, tenemos diferentes realidades de acuerdo a las 4 provincias, incluso a nivel comunal, con muchas diferencias. Por lo tanto, primero aclarar que cualquier determinación que esté asociada a este paso a paso respecto al desconfinamiento tiene relación a un análisis que tiene que ver con la tasa de contagios, con la trazabilidad, es decir, cuántas personas se encuentran, por ejemplo, en residencias sanitarias identificadas como contacto directo, con la capacidad de laboratorios. En nuestra región hay una muy buena capacidad de exámenes PCR, precisamente por el aporte que hace la industria acuícola, que se ha sumado a esta instancia de testeo. Y la otra es respecto a la movilidad, que también está siendo evaluada por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es decir, cuánto ha dejado de movilizarse la gente para poder tomar esta decisión. Y respecto a eso, Sandra, los principales, o los primeros protocolos que se lanzaron por parte del Ministerio de Economía correspondía principalmente a ferias y mercados, por lo que implica desde el punto de vista de impacto en el empleo particularmente. Luego se lanzaron 2 protocolos que responden al ámbito turístico, uno de restaurantes y el otro de alojamiento. Hay que recalcar que el alojamiento no tiene una medida de cierre, pero al menos en la última de mayo teníamos un 81% de baja respecto al mismo mes del año anterior. Y de restaurantes para una probable de reapertura también está ya socializándose hacia ellos, considerando que nosotros podríamos tener ya territorialmente, yo adelanto, digamos que Osorno es la provincia que está siendo mirada como punta de lanza para una eventual reapertura, insisto, de lo que diría solo está cerrado, que son los restaurantes y centros deportivos. Esas son las únicas que están con medidas de cierre. Y si me preguntan para el segundo semestre, particularmente, lo que hemos conversado con los gremios de turismo, el foco está en el turismo interno. Nosotros, y también con las conversaciones que se han tenido con gremios de Argentina, también de Brasil, todos los países se están apuntando al turismo interno. Hablemos de Cono Sur, y así también van a ser las estrategias. Nuestra región tiene una participación del 6% de los visitantes regionales, por lo tanto aspiramos como competencia ganarle a la Araucanía y la región de Biobío, que son los destinos competitivos, pero en septiembre ya se va a lanzar una estrategia de promoción que va a ser exclusivamente interna. Francisco, mencionaste, me llamó la atención, dijiste restaurantes cerrados, pero alojamientos están abiertos. Eso significa que si quisiéramos ir a, no sé, desde Osorno a Puerto Octay, a una cabaña de turismo, ¿eso está permitido? Pues depende de los cordones sanitarios, ¿eh? Yo lo digo con conocimiento de causa, que hemos estado encima de las barreras sanitarias, los cordones. Cuando existe la barrera sanitaria, tú podrías pasar, ¿ya? Hoy día, desde Osorno a Puerto Octay no hay una barrera sanitaria, por lo tanto, podrías asistir, ¿ya? Esta instancia se aplica de restricción de movimiento cuando existe o una barrera sanitaria o una medida de cuarentena
que es el impedimento de uso de una segunda vivienda, que sería el caso de alojamiento. Pero laboralmente lo poco que se mantiene de ocupación de alojamiento. Es gente que viene de trabajo desde Santiago u otras regiones a la región, aportando con el poco alojamiento que existe hoy día en este tipo de servicios. Perfecto. Finalmente, una pregunta para ambos, y viendo la experiencia de los países ya del norte, que todavía siguen con este descubrir cómo actuar en la nueva normalidad, han aparecido nuevos brotes, etc. Cada uno, ¿cuál es la proyección desde el punto de vista más económico de la duración de esta crisis? Si se aventuran a decir que más o menos cuánto tiempo estaríamos en esta nueva normalidad. No me digan hasta que aparezca la vacuna, porque es pero más o menos con los impactos económicos que significa, etcétera. Sí, mira, más que la frase nueva normalidad, la afirmación, esta etapa paso a paso, de acuerdo a la realidad comunal, es más pertinente que lo que se habló hace 2 meses atrás, primero. Segundo, nosotros tuvimos una desventaja respecto a un rápido ingreso del COVID a Chile, porque muchos chilenos venían volviendo de vacaciones en febrero y marzo, y eso fue una gran entrada de chilenos que aportó negativamente a esta gran diseminación del virus. Pero, a diferencia de otras latitudes, nosotros el periodo invernal también va a limitar la movilización por condiciones naturales, de condiciones climáticas, digamos. Lo que va a ser un poquito más ventajoso que lo que pasó en Europa o en Estados Unidos, que en plena temporada de verano, con mayor movilidad de gente, sin duda tuvieron un resultado muy malo. Por eso es importante recalcar, Sandra, hoy día, que esta instancia paso a paso te cuantifica cualquier tipo de decisión respecto a una unidad comunal, evaluando siempre los 4 factores que te mencioné para poder tomar una decisión de desconfinamiento. Ahora, de las proyecciones, yo lo dije, digamos, la industria de alimentos va a tener una alta demanda. Hoy día hay excepción en otros gastos corrientes de las personas. Yo miraba la estadística de supermercados, sin defender a los supermercados, pero te da una instancia de cómo está el poder adquisitivo de las personas. Aumentó un 15% en mayo respecto al mismo mes del año anterior. Me gustaría que fuera más en negocios de barrio también, que son importantes para nosotros económicamente, pero sin duda tenemos hoy día una región que tiene diferentes matices respecto a otras regiones que son, por ejemplo, la industria metalúrgica, que en la región metropolitana debe estar congelada desde el inicio de la cuarentena, y también en el norte, en el cual hemos visto los impactos en la demanda del cobre, pero también en la tasa de contagio, que ha afectado notoriamente la actividad económica de esa región. Por lo tanto, la leche, la carne y los productos acuícolas en el segundo semestre deberíamos estar considerando una muy buena demanda. Así lo hemos conversado con la industria salmonera, están sembrando y han aumentado el 20% de las siembras en este periodo, considerando un 2021 con muy buenas expectativas. Perdón, un dato freak, no sé si Hernán, todos tuvimos, yo estuve presente al menos en cargo público en la crisis del ISA. Nosotros llegamos con el ISA a un 12% de desempleo en la región. Ese fue, digamos, el último periodo de impacto negativo en el empleo en la región, y sin duda estuvimos viendo los resultados con el director del INE, y ese fue, para tenerlo ahí presente, digamos, el techo de desempleo en la región correspondió a esa instancia. Luego vino la marea roja, y ahí llegamos a un 10,2% de desempleo. Ok, gracias Francisco. ¿Hernán? Sí, yo creo que hay que ser muy cauto en cómo se va a hacer la reapertura de varias actividades, sobre todo aquellas que concitan mucho público presente y circulando. Aquí hay flujos de personas, y eso es lo que yo creo que los protocolos tienen que ser muy estrictos, y hay que hacerlo muy de la mano de que haya un autocontrol por parte de los gremios, que los gremios se involucren un poco en términos de estar presentes y ellos mismos tratando de tener las mejores prácticas posibles instaladas en sus asociados. Y por otro lado, yo creo que tenemos que hacer una campaña muy fuerte desde el punto de vista de cuando empiecen los
chilenos a circular nuevamente por los espacios públicos, bueno, el acceso a las mascarillas no sea un factor económico el no disponer de las mascarillas. Tenemos que ver que efectivamente haya una oferta de mascarillas, de alcohol gel, de guantes, etcétera, todo aquello que efectivamente permita una circulación más segura de las personas, porque el distanciamiento social por sí solo no es suficiente, tiene que ir acompañado de estas medidas que protegen la capacidad de expulsar virus de cualquier índole, incluido el COVID. Entonces yo creo que también ahí nos falta una política pública que vaya acompañando esto, ¿sí? Y en la cual estemos entregando en algunos lados en forma gratuita las mascarillas, todo lo que tiene que ver con el transporte público, con los lugares donde accede la gente, que las tiendas obviamente en las entradas tengan ahí a los guardias repartiendo las mascarillas, o sea, una política masiva en la cual efectivamente el protocolo se haga carne con una situación bastante más proactiva. Eso no involucra gran cantidad de recursos, pero es muy eficiente desde el punto de vista de cómo afectamos la psique de las personas en términos de que hay que cuidarse. Entonces yo creo que eso hace falta. Por ejemplo, en Nueva Zelanda uno ve que en general la están abriendo y tienen una política de entregar implementos a las personas, independientes de los lugares de trabajo, en los lugares de consumo, le están entregando instrumentos y herramientas para que se protejan bien. Yo creo que eso falta. Y yo creo que ahí la región puede ser muy proactiva en ese sentido, sobre todo que tiene un eje de actividad que va a necesitar que prontamente empiece a circular gente de otras regiones, ¿sí? Que es la industria turística. Obviamente el turismo interno dentro de la región es bastante débil, pero el turismo interno del resto de las regiones hacia la región es una fortaleza. Y ahí, bueno, hay que ser muy cautos y hay que introducirle fuerte conciencia al foráneo de que probablemente tenga una conducta que va a ser más desaprensiva cuando va de visita a una región y no es la misma en la cual tendría que, si le aplicara una cuarentena, se vería bastante complicado. Entonces, hay que trabajar la parte psicológica asociada a esta reapertura y levantada de cortina de algunas actividades. Y por otro lado, insisto, tenemos que seguir utilizando mecanismos que permitan que mantengamos mayor cantidad de gente empleada para evitar que efectivamente se nos dispare el desempleo por una interrupción de los contratos laborales y despidos masivos que pudiesen venir una vez que se corten todos estos elementos que morigeran el costo económico de mantener a personas contratadas, pero con un subsidio fuerte detrás. Entonces, yo también creo que este indicador que vamos a tener ahora, la tasa de abril, mayo, junio, va a ser decidor en términos de cuál va a ser el techo al que vamos a llegar. Ya vamos a dejar marzo atrás y va a entrar junio el promedio móvil, y eso nos va a marcar cuál va a ser la tendencia una vez que entremos al trimestre más duro probablemente, que va a ser marzo, junio, julio. O sea, mayo, junio, julio, perdón. Y yo creo que vamos a estar en términos del desempleo, por cómo se mueve la fuerza de trabajo y la desocupación, vamos a estar en niveles que va a estar entre el 12 y el 15% probablemente podríamos estar en términos de desempleo abierto. Pero además vamos a tener todo este desempleo, subempleo, que no va a estar medido en las estadísticas probablemente tal, pero que va a seguir estando ahí afectando los ingresos de los hogares. Entonces hay que estar atento a eso, pero yo digo, el salto que se va a pegar ahora, el 6-9 probablemente ya vamos a llegar a 2 dígitos en la región una vez que tengamos fuera marzo y estemos ya en los meses netamente de pandemia y de restricción por cuarentena, que van a ser los meses de abril, mayo y junio, nos va a dar un salto importante. Bien, en honor a la hora, ya vamos a terminar este espacio. Primero les quiero agradecer el espacio, especialmente el Ceremi, porque no es un momento fácil. Le deseamos todo el ánimo por todo lo que tiene que enfrentar y lo que le va a tocar enfrentar, y desde ahí también me engancho, desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado también nos ponemos al servicio de la región, de la Seremía y de otras seremías también, que ya hemos tenido también una conversación muy interesante en este mismo espacio con
el Ceremi de Medio Ambiente, y así lo hemos hecho, para igual poner nuestras capacidades al servicio de poder aportar a lo que se viene y a esta crisis. Muchas gracias. Toma. ¿Qué quieres darme? Un caramelo. No puedo hablar, hijo. Sorry. Agradecerles el espacio. Yo ya los dejo con Francisco para que les pueda dar la despedida. Muchas gracias a Hernán también. Fue muy interesante la conversación y vamos a seguir trabajando desde la universidad para seguir morigerando los impactos de esta pandemia. A cuidarse todos. Buenas tardes. Bueno, solo hacer el cierre del conversatorio. Agradezco a Francisco Muñoz, el Ceremi de Economía de la región de los Lagos, Hernán Frigoleda, académico, investigador del CEDER de la Universidad de los Lagos, a Sandra Río, directora de investigación, a los participantes y espectadores. Recordarles que este conversatorio ha sido grabado y va a estar disponible después en las plataformas de la universidad, para los que quieran acceder en los próximos días. Y además recordarles que este conversatorio, o sea, este ciclo de conversaciones continúa la primera semana de agosto con un conversatorio dedicado a la educación superior, donde participará el rector de la Universidad de los Lagos junto al rector de la Universidad de Chile. Haremos también los comunicados respectivos en los próximos días. Así que nuevamente agradecerle y los dejamos invitados a seguir participando del conversatorio. Sandra, muchas gracias. Un gusto conocerte, y Francisco, muchas gracias también por el espacio. Igualmente, Francisco, que esté muy bien. Muy bien, gracias. Y ánimo, porque se vienen momentos álgidos. Sandra, que esté muy bien, Francisco, todos. Chao. Gracias.